Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y vamos a empezar, como no, desde el palco. Libertad, educación, empatía. Buenas tardes, Dámaso. Buenas tardes, Fernando. Bueno, lo primero, para quien no sabe quién es Dámaso, preséntate porque esta es la nueva temporada. Bueno, pues yo soy Damaso Rodrigo, un trabajador de la Plaza de las Ventas y un poco más que decir de mi persona, ¿no? Vivo en Madrid y encantado de colaborar con este programa y con vuestra emisora. Pues muchas gracias, Dámaso. Bueno, vamos a empezar por el principio. Eres trabajador de las ventas, pero un gran conocedor de las ventas. Bueno, ya llevo muchos años, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir para la gente que conocemos las ventas solo por el nombre, por la imagen que da? ¿Qué origen tiene eso? El origen de la Plaza de las Ventas. Bueno, pues mira, siempre que tratamos el origen, bien sea de plazas o bien sea del toreo, tenemos que retroceder muchísimos años atrás, siglos atrás. Pero nos vamos a centrar porque sin lo que me preguntas por el origen de la Plaza de las Ventas, yo tengo como referencia siempre para estos orígenes las ventas y Sevilla, ¿no? Pero en concreto la pregunta es de los orígenes de la Plaza de las Ventas, pues vamos a centrarnos en ella, si te parece. Hecho. Entonces, se trata de Madrid, como todas las capitales de provincia. Nos vamos a ir de 1700 para atrás. Los espectáculos taurinos de la época se daban en las plazas públicas. En este caso en Madrid la que más sirvió fue la Plaza Mayor. Se tiene conocimientos, estos tipos de espectáculos suelen ser corridas reales, es decir, se presenta en sociedad a la infanta fulana, luego resulta que se casa, luego resulta que tiene un hijo. Bueno, pues por todas estas celebraciones eran las más comunes, se solían dar corridas reales, se contrataban a los toreros de la época, ¿verdad? Entonces, se tiene conocimiento de una plaza más o menos por la línea de la Puerta de Alcalá, pero pegando a lo que es el río Manzanares, que es una plaza hecha de madera, de la que se tienen pocos datos de ella. Por lo tanto, vamos a partir desde 1749, que se habilita la Plaza de Toros de Alcalá, conocida como la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá. Una plaza con 10.000 localidades que estuvo en pie 125 años. De ahí pasamos a la Plaza de la Carretera de Aragón, conocida como Plaza de Toros de la Fuente del Berro. Esta fue construida en 1874 y en concreto se cerró cuando se inauguró la venta, ¿verdad? Esta plaza los dueños de la Diputación Provincial de Madrid. Hoy día, esta plaza está ubicada justo donde está el Palacio de los Deportes de Madrid, la Casa de la Moneda, allí mismo tenemos el Palacio de los Deportes. Bien, pues ese era el sitio exacto donde estaba ubicada esta plaza de la carretera de Aragón, conocida como la Plaza de Toros de la Fuente del Berro, ¿vale? Esta plaza, pues, ya digo, era de la Diputación Provincial y fue la que estuvo en pie hasta que se inauguró las ventas. Digamos que en 1908 se construye la Plaza de Toros de Carabanchel, ¿vale? La Plaza de Toros de Carabanchel, popularmente conocida como La Chata. ¿Por qué? Porque cuando vino la Guerra Civil fue muy castigada por los bombardeos. Y al restaurarla en 1944, no se terminó de restaurar. Entonces, hay un dicho por ahí que la llamaban La Chata porque acudían los toros la infanta Isabel II. No es así. Esta plaza se llamaba La Chata porque como no se terminó de restaurar, no la han terminado, la han quedado chata y pues se quedó con La Chata, pero fue por eso, no por la infanta Isabel II. Esta plaza en su día se inauguró el 18 de julio, después de la reforma se inauguró el 18 de julio de 1947 y pasó a ser propiedad de Luis Miguel González Luca, o sea, Luis Miguel Dominguín, quien a su vez le alquiló la plaza a los Lozanos y allí se montaban las corridas, las novilladas estas que se llamaban de la gran oportunidad,
que de ahí salió Pablo Molinares, por ejemplo. Bien, entonces, como quiera que sea, de 1913 a 1920 hay un boom en el mundo taurino, una demanda enorme, Tal es así que ya en Sevilla se construyó también una plaza monumental y la idea fue del mismo. La idea fue de Joselito del Gallo. Joselito del Gallo es quien le sugiere a Alfonso XIII, parece ser que le sugiere a Alfonso XIII, de construir una plaza monumental en Madrid, pero que fuese, o sea, la número uno, que fuese nada más. Entonces, bueno, pues se hacen proyectos, se presenta papeleo, permisos, y la Diputación Provincial lo acepta, por lo que en 1922 se inician las obras. ¿Vale? El arquitecto fue el señor Espoliu, que era amigo personal de Joselito Gallo. Este señor muere, y en 1929 tiene que continuar con las obras el arquitecto Manuel Núñez Monasterio. Como todos sabemos, la plaza son 23.798 localidades, bueno, sabemos que es de estilo neomodéjar, y como dato curioso diré que arriba, pegando al tejado, tenemos representada a todas las capitales de provincias de España. Todas tienen su escudo, todas las capitales de provincia tienen su escudo en la fachada próxima al tejado. Esta cerámica, se representaron las dos cerámicas, la de Talavera y el puente del Arzobispo, con una tiene el fondo azul y otra el fondo en verde. De ahí, para ir avanzando un poquito y no meternos muchos no empachosear, vamos. Pasamos a 1931, que es la primera inauguración de la plaza, no oficial, ¿vale? Organiza una corrida don Pedro Rico, que era el alcalde de Madrid, republicano, por cierto, para que también tomen nota los políticos de hoy. Y la inauguró con una corrida de 8 toros. Tengo todos los datos de los toreros que torearon y demás, porque vamos a ir avanzando un poquito, ¿vale? Esta corrida se celebró a beneficio del paro obrero, que era tal la hambruna y el paro que había en la capital, que don Pedro Rico organiza esta corrida a beneficio del paro obrero. Como otro dato curioso, a esta corrida asiste al palco, hoy es palco real, entonces era palco principal, porque si hay corona es palco real y si no hay corona es palco principal. Bien, pues al palco principal de la época asistió don Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer presidente de la República Española. Otro dato para que tomen nota. Y además acompañado de todas las grandes, o la mayoría de las grandes figuras rectoras de la época. De 1931 a 1933 no se dan corridas debido a los malos accesos que había a la plaza, porque eso no se tuvo en cuenta y era horrible. De hecho, en 1931, cuando la corrida del paro, en la plaza de Manuel Becerra cortaban a los tranvías y los volvían para atrás con el caos que aquello organizó en la capital, ¿no? Entonces, en 1933, concretamente el 25 de mayo, se da la corrida de las Mises, porque se le puso este nombre porque coincidía con un certamen de belleza que se le llama Miss Europa, concretamente en el Círculo de Bellas Artes. Luego después, el 13 de julio de este mismo año, se da la corrida de la prensa, ¿vale? Se da la corrida de la prensa, pues otra cosa igual, porque se iban dando toros, había necesidad de hacer alguna corrida. En esta corrida fue la primera corrida de la prensa que se dio en la Plaza de las Ventas, porque la primera corrida que se tienen datos de la prensa fue en la plaza de la Puerta de Alcalá, allá por 1900. Pasamos a la inauguración oficial, que fue el 21 de noviembre de 1934. Esta sí vamos a dar ya algún dato más, ¿vale? Aquí tenemos a Juan Belmonte, Marcela Landa y Joaquín Rodríguez Ortega, Cagancho. El toro Cerrojito fue quien abrió la plaza de la inauguración oficial. Belmonte corta el primer rabo en la historia de las ventas, ¿vale? Al toro que le cortó el primer rabo se llamaba Desertor.
de la ganadería de Carmen Federico, de origen Murube. En esta fecha se cierra la plaza vieja, como comentaba antes, de la carretera de Aragón. Bien, en 1935 no se da la temporada normal. La temporada normal entonces eran 4 o 5 corridas, no más, en el verano. Se daban en el verano. Y en 1936 vamos a pasar unos datos que son, bueno, mejor no tenerlos que haber pasado, pero es historia y ahí está. En 1936 la plaza se cierra durante la Guerra Civil, ¿vale? Durante 34 meses sirvió de huerto, allí se sembraba de todo lo que se podía, entre otras cosas para la alimentación de las tropas republicanas. Al terminar la guerra, en 1939, digamos que se improvisa, en aquellas instalaciones se improvisa una especie de cárcel para los presos de guerra de la época, ¿verdad? Los presos del régimen. Estuvo muy poco tiempo, porque ya en el 24 de 5 de 1939, el 24 de mayo, se da la corrida, ya con el régimen de Franco, se da la corrida que se le puso por nombre Corrida de la Victoria, ¿vale? Y toreaban Ortega y Marcial Alanda. Y aquí tenemos un dato muy curioso, que era tal la rivalidad que se había hecho entre aquellos dos toreros. Rivalidad que viene de para atrás, porque si paramos la Plaza de las Ventas durante la Guerra Civil, pues recién terminada la guerra, esta rivalidad viene ya de para atrás, ¿verdad? Y cuando tocaban el paso doble de Marcial Alanda, abucheaban los de Ortega, y cuando toreaba Ortega, abucheaban los de Marcial Alanda. Con la conclusión de que el presidente mandó parar la banda de música y quedó instalado como costumbre, no como reglamento ni como norma, quedó instalado como costumbre que no se tocara la música en Madrid durante la faena, solamente se toca en el paseillo, a toro muerto y al finalizar la corrida. Bien, pues curiosamente el 16 de noviembre de 1966 se cierra con 6 toros Antonio Bienvenida. El sexto toro es una faena memorable, se lo brinda a su hermano, y tal fue el clamor popular desde la faena que el presidente autorizó a que aquella tarde, como excepción, se volviera a tocar la música. Y desde entonces, a día de hoy, no se ha vuelto a tocar. Esta es más, le he resumido todo lo que he podido, porque no nos extendemos mucho en el tiempo, ¿verdad? Esta es a grandes rasgos la historia del origen de la Plaza de las Ventas. Más que un resumen, es que si no, la gente no te puede preguntar, y tengo preguntas. Bueno, lo primero tengo que decirte buenas tardes de parte de Remedios, que está escuchando, dice un saludo, y hace varias preguntas. Dice, ¿quién fue el fundador o iniciador de la dinastía de los Romeros? ¿Quién fue el fundador o el dictador de la dinastía de los Romeros? Pues fíjate, se lo voy a contestar con mucho gusto a Remedios, porque es un dato muy curioso, ¿verdad? La dinastía de los Romeros, nos vamos a ir al primero de la familia, ¿vale? Es don Francisco Romero, que nace en Ronda, ¿vale? Otra gran ciudad. Estamos en la misma, nos tenemos que ir hacia 1700. Hay datos de 1700 para atrás, evidentemente, hasta de la época de los feudales. Pero eso, si me preguntan y por cierto, nos metemos en ello, y si no, pues por avanzar un poquito. Bueno, la dinastía de los Romero, nos vamos a don Francisco Romero, de Ronda, que nace en 1700 y muere en 1763. A este hombre se le atribuye como el inventor de la muleta. Hay mucho que discutir ahí, porque hay datos que demuestran que de 1700 para atrás ya se utilizaba una especie de muleta que era de lienzo blanco, que luego, si procede, entramos en ello. Este señor tiene un hijo, Francisco Romero tiene un hijo, en concreto Juan Romero, y este señor Juan Romero, que también fue torero, tiene 7 hijos, de los cuales 4 fueron toreros. El primero, que es Gaspar Romero, lo mata un toro con 18 años en Salamanca, ¿vale? El segundo
que yo quiero hacer una puntualización antes de seguir con esto. Si nos vamos siempre a los orígenes del toreo, tanto de plazas como de toreo, nos encontramos varios puntos negros en los que si hay información es escasa y algunas veces no hay información. Y otras veces encuentra información, por ejemplo, este tema que estoy tocando, que puedes leer o encontrarte datos que se pueden contradecir entre sí. Por eso quiero decir que si algún aficionado o algún oyente en sus días o en su momento se mete en una lectura y ve que no concuerda muy bien con los datos que yo estoy dando, sencillamente es porque hay más de una versión de estos temas, ¿vale? Entonces, íbamos por Juan Romero, que tiene 7 hijos, el primero Gaspar, el segundo el gran Pedro Romero, que parece ser que este hombre es el que más boom tuvo entre los Romeros, ¿verdad? Este hombre nació en 1754, fue el mejor de los Romeros. Empieza en la cuadrilla de su padre. Es curioso que todos los hijos de todos los Romeros empiezan en la cuadrilla de su padre, de Juan Romero. Pasamos a José Romero, que es exactamente lo mismo. Empieza también como peón en la cuadrilla de su padre. Este ya parece ser que era un poco temperamental, no manejaba muy bien con el resto de los hermanos, y se pasa a la cuadrilla de Pepe Hillo, digamos, se pasa a la competencia de alguna forma, ¿verdad? En su día, como dato curioso, José Bonaparte quiere que toree en Madrid, y este hombre, mira si era temperamental, que por problemas patrióticos le dice a José Bonaparte que no y se negó. Muere en 1826. Y pasamos a Antonio Romero, que pasa lo mismo, todos empezaban con la cuadrilla de padre, pero este ya tiene la particularidad en 1763 que los 3 hermanos inauguran la plaza de caballería, la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que es la más antigua de las Reales Maestranzas, seguida de la de Sevilla. Los 3 hermanos que hemos dicho inauguran la plaza de Ronda. Y bueno, yo creo que más o menos queda un poquito por encima explicado la dinastía de los Romeros, ¿verdad? Vale, vamos a cortar y hacer preguntas más cortas para que la gente pueda hacer más. Tengo por aquí una que pregunta: ¿cómo se llaman las 3 salas culturales que tiene esta Plaza de las Ventas? Bueno, pues yo conozco la Sala del Cosío, la de Bienvenida, y la otra ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, es fácil de averiguar, ¿vale? Mira, como has dicho, hay una persona, se llama Teresa, y dice: reseña histórica. Igual lo puedes confirmar. En Madrid, en 1607, durante el reinado de Felipe III, había corridas de toros en la Plaza Mayor. Claro. Eso es lo que hemos dicho antes, que antes de existir las plazas de toros como tales, se habilitaban plazas como buenamente se podía en las plazas mayores de las capitales de provincia, sí, es así. Pero eran cuadradas. Las plazas son todas cuadradas, es muy diferente a una plaza de toros. Claro, es que en la época eran las plazas públicas tal cual como eran. Así, bueno, no hace tantos años, en mi juventud se dio una corrida que la llamaban la corrida del siglo o algo así, que toreaban Paco Camino, el Viti y el Cordobés, y se dio en la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Vale? Entonces, esto sí, esta muerte tiene toda la razón, eran plazas cuadradas. Es más, antes de construirse la Real Maestranza de Sevilla, también se tiene conocimiento que en aquella zona existía una plaza cuadrada de madera que luego después se hizo más bien rectangular, pero estas ya eran construidas, ¿vale?, de madera. Lo que sí es cierto es que lo que comenta esta mujer es así, las plazas públicas tal cual eran. Claro, las plazas es como en los castillos, las plazas de armas se usaba para todo. ¿Cómo? Que en los castillos las plazas de armas también se usaron para todo y eran cuadradas. Claro. Para exhibiciones y para demostraciones.
Cuando he dicho al principio que se nos vamos a los reales orígenes de la tauromaquia, los señores feudales en la plaza de armas de su castillo, allí entrenaban a su ejército, digamos, y en aquella época que ya se gastaba capas para vestir, con esas capas parece ser que de ahí viene el origen del capote, y las utilizaban para, digamos, poner los toros en suerte o ayudarles a los lanceadores a colocarle el toro. Y luego, posteriormente, esto mismo se aplica luego después ya con las reales maestranzas, que era donde el ejército de caballería se entrenaba en la monta de caballo y el manejo de las armas de caballería. El tema de las reales maestranzas, luego si querido proceder le damos un repasito si la gente pregunta, y esto es así. Claro que se daban toros, pero no eran toros de torear, eran toros para que se entrenaran las tropas en las plazas de armas, en los patios de armas de los castillos, sí, es así. Mira, hoy parece que has tocado un tema, las ventas, que está alterado todo el público. Estoy recibiendo mensajes que no me da tiempo ni a leer. Fíjate, te voy a leer unos pocos del tirón, porque pone, Carmina dice, Esplá decía hace unos días que le hubiera gustado ver a Joselito, a El Gallito, de empresario en las ventas. Juan Tornero nombra bienvenida. Teresa dice que Quevedo, ya en sus escritos, hacía alusiones a los balcones de la plaza, que los balcones de la plaza se alquilaban a 12 ducados, a 8 los segundos, los terceros a 6 y los cuartos a 4. Carmina vuelve a decir, el sueño de Joselito era abaratar el precio de las entradas y parece que por eso se empezó o se hizo la construcción de la Monumental de Sevilla. Y me confirma Teresa que hubo una nueva plaza en Soto de Luzón y otra en las inmediaciones del Retiro. ¿Eso es así? Sí, claro que es así. Madre y el tema mía. sí, es así. Lo que decimos, me empiezas a sacar datos y no termina. El tema de que dice Carmina y lo que comenta esta señora de los balcones de la Plaza Mayor, tan real como la vida misma. Y lo que comenta Carmina de que la idea de Joselito era abaratar las entradas, así era. La primera idea de Joselito, que se cumplió, es construir la plaza monumental de Sevilla, ¿vale? Uh-huh. Resulta que esta plaza monumental de Sevilla se construyó y la prueba que se le hizo para que aguantara era meter 500 kilos por metro cuadrado de peso para probar el aguante de la plaza, ¿verdad? Parece ser que se rejaron a una viga de hormigón y demás, y además también murieron en un mitin político, murieron un par de personas, en fin, pasaron unas cuantas de cosas, por lo que la plaza se llega a cerrar en 1921. ¿Vale? Esta plaza tenía capacidad para 23.055 localidades en la época. Era prácticamente la de Madrid. Y bueno, pues los partidarios de Joselito, que hay un problema enorme. Porque a los maestrantes le meten la competencia en casa. Es decir, nos construyeron una plaza de mejores condiciones, de más que la nuestra, nuestro negocio se va a ir al garete, por decirlo así. Es más, hubo un año, en 1920 en concreto, en que la Feria de Abril de Sevilla se la reparten entre las dos plazas. Si partimos de la base de que los señores maestrantes en su día, no sé la cifra exacta entonces, pero yo sé que han llegado a cobrar el 20,38% de los bienes generados de la plaza en concepto de alquiler. Resulta que si hacemos números, pues claro, a los maestrantes no les salían las cuentas. Y los partidarios de Joselito acusaban a los maestrantes de alguna forma de boicotear el cierre de aquella plaza. De hecho, se cerró en 1930 y se derribó. Mira, me dicen por aquí, y otra vez tengo unas cosas, y me dicen, cuando has hablado de la edad, dice, fue la edad de oro, pero ¿quién fue el califa que abrió la puerta de las ventas? A ver, curiosamente,
yo no tengo ningún dato que me diga que un califa ha abierto las puertas de las ventas. El primero en cortar un rabo, sabemos que fue Juan Belmonte, ¿verdad? Ajá. Califas hubo 5, pero los datos que yo tengo, no tengo ningún dato de que un califa abriera la puerta de la venta. Los califas, en concreto, ya que me hacen la pregunta, vamos a dar un repasito. Los califas es un premio honorífico que el ayuntamiento o la ciudad de Córdoba da a los toreros de su provincia, o daba a los toreros de su provincia. Esto surge porque un escritor, en concreto Mariano de Cavia, escribe un artículo y dice que Lagartijo es el califa del toreo. Bien, pues de ahí parece ser que sale el trofeo, llamémoslo trofeo, o premio, como lo queramos llamar, que lleva por nombre califa. Y hubo 5. Y el primero fue Lagartijo, Manuel Muñoz Lagartijo. El segundo fue Rafael Guerra Guerrita. El tercero fue Rafael González Machaquito. El cuarto fue Manuel Rodríguez Manolete. Y el quinto fue Manuel Benítez del Cordobés, que el 29 de octubre del 2002, ya venimos con papas a deshora, como se suele decir, el 29 de octubre del 2002 fue nombrado califa del toreo por el Ayuntamiento de Córdoba. Parece ser que a petición de varias asociaciones y colectivos, entre ellas pues se encontraba el Ayuntamiento de Palma del Río, que allí fue donde nació el cordobés, ¿verdad? En concreto, yo no tengo un dato que me diga que un califa ha abierto la puerta grande de las ventas. Sí tenemos datos de los rabos y de muchas partes de muchas puertas grandes de las ventas, pero yo no tengo ningún dato que Lagartijo, Guerrita, Machaquito, Manolete o el cordobés abrió la puerta de... Bueno, el cordobés sí la abrió. La puerta grande de las ventas, ¿vale? Ahí me estaba yo equivocando, el cordobés sí la abrió. Mira, me dice por aquí... bueno, lo primero, para la gente como yo que no sabemos que habláis de califas, habláis de... a ver cómo ha sido, de los romeros. ¿Qué es un califa? Pues un califa era el torero que, digamos, por la opinión del público, más clamor popular levantaba, o que la afición cordobesa, ellos lo valoraban como el mejor torero de la época. ¿Vale? Y como este escritor Mariano de Cavia soltó esa frase, bueno, que si nos referimos a los califatos de los gobernantes, eso ya es otra historia. Yo me estoy refiriendo a los califas del toreo. Sí. Además dice por aquí Juan Tornero, hay 5 califas en España y el último fue el cordobés. ¿Es así? Eso es. Sí, claro. Hubo 5 califas del toreo. Vamos a dejarnos de los califas gobernantes. Sí, aquí hablamos de tauromaquia. Eso es. Los califas del toreo son los 5 que hemos nombrado. Vale. Otra pregunta. Según dice Remedios, en ese año, cuando hablabas antes, ¿se hizo el burladero para los ganaderos? ¿Qué año? En el año que hablabas antes de la construcción y reforma y todo eso, ¿o eso se hizo al principio? ¿Pero te refieres a la reforma de cuál? ¿De después de la Guerra Civil? ¿O eso es de antes? A ver, la plaza de las ventas no ha sido reformada después de la Guerra Civil. Se han hecho poquitas cosas por dentro, pero la plaza, es más, es que es patrimonio de la humanidad, y ahí para tocar un ladrillo te tienes que presionar. Es ahí el gran problema de cubrir esa plaza, ¿vale? Es ahí el gran problema de cubrir esa plaza, porque, repito, como es patrimonio de la humanidad, está declarada como bien de interés cultural con categoría de monumento histórico-artístico. Ahí para tocar, había muchos empresarios que han querido taparla. De hecho, se hizo un ensayo para, una vez terminada la temporada, en el 2015 se hizo un ensayo que se derribó, se cayó. Entonces se denegaron los permisos para poderla cubrir. ¿Y este año se ha hecho algo? Se refiere Remedio a la plaza de Carabanchel, porque la plaza de la Venta no ha sido restaurada
desde que se inauguró para acá. Sí, es cierto que este año parece ser que se va a hacer un burladero para los ganaderos. Ah, eso se refiere. Dice, tengo entendido que este año se ha hecho, es decir, se va a hacer. Eso sí, este año se va a hacer un burladero para, además ya salió publicado, para los ganaderos, y parece ser, si no hay marcha atrás, que se va a hacer un burladero más en el ruedo, porque si te das cuenta, los burladeros de Madrid, ¿vale? Tenemos el del 1, el del 9, el del 6, y no hay más, y no hay más burladeros como tales. Entonces, ¿qué pasa? Parece ser que ha pensado Miguel Avellán, que cuando un torero se va a Portagayola, los peones están muy lejos del torero para, en caso de comida, poderlo auxiliar. Sin embargo, tenemos la comida no hace muchos años de David Mora, que fue terrible. A mí me tocó vivir aquello allí a 2 pasos de él, y yo afirmaba que lo había matado el toro, pero vamos. Entonces, bueno, esta parece ser que va a ser la idea de construir también un burladero más para las cuadrillas, para la lidia, y además el de ganaderos. Vale, seguimos. ¿Cómo se distribuyen las localidades y de cuántos pisos consta, incluidas las galerías? Bueno, las localidades, empezamos, el Callejón son burladeros, que eso no son localidades, no están registradas como localidades, son para invitados, ganaderos, apoderados. Eso es como si dijésemos el bajo comercial. Empezamos por los tendidos bajos, luego tendidos. Esto es exactamente la Plaza de Madrid, ¿vale? Porque hay otras que no tienen gradas ni andanadas. Se distribuyen por tendidos bajos, altos, gradas y andanadas. Y en la misma altura de las gradas están los palcos. Estas son como se distribuyen los tendidos. Luego las filas, pues van todas digamos, van con las agujas del reloj, del 1 hasta el último número, viene siendo por el 60, más o menos, ¿vale? Uh-huh. Pues claro, no el mismo diámetro de anillo en el tendido bajo, que en la andanada la plaza va subiendo, y entonces en la andanada tenemos más numeración. Vale, y ahora una pregunta que no está hecha por nadie, es por mí, que soy, como siempre, el novato y el curioso. ¿Quién denomina el tipo de, por ejemplo, el año pasado me parece que han dado la mejor corrida a Emilio de Justo, o el mejor toro? ¿Eso es denominarlo califa o es otro tipo de encuesta para esas cosas? No, volvemos a la misma respuesta. El premio, por llamarlo de alguna manera, de califa solo lo da, más bien lo daba, pero bueno, la ciudad de Córdoba, nada más. No existe otro precio como califa. Si a Emilio le dan el premio a la mejor faena, pues bueno, pues así está la mejor faena de San Isidro o fuera de San Isidro, lo que sea, pero normalmente se votan las faenas, ganaderías, tercios de vara, tercios de bandería. Todo esto normalmente se vota dentro de lo que es el ciclo de la feria, ¿vale? Ajá. Eso no significa ser califa ni nada, es un premio sin más. Evidentemente un premio de mucha importancia, porque no es lo mismo premio a la mejor faena, o al mejor toro, o al mejor par de banderillas, premio a lo que sea, no es lo mismo que se den las ventas a que se den la plaza, para que nos entendamos, la plaza de Alpedrete, con todo mi respeto. Evidentemente el premio que se den de la venta son los de más renombrón, pero no deja de ser un premio, nada de califa. ¿Y ahora hay algún califa que se denomine así? ¿O cuál ha sido el último, si no? No, el último lo hemos dicho hace un momento, Fernando, de Manuel Benítez del Cordobés. Sí, pero después de ese no ha habido ninguno, ¿no hay ninguno ahora que se diga es el califa? No. Tanto hay que esmerarse, tanto hay que estar ahí, como se dice, en el candelero para ser denominado así. Yo pensé que era algo más sencillo. Es que posiblemente yo, tal y como veo el mundo de la tauromaquia hoy, posiblemente yo me vaya de este planeta y nos colocamos un califa más. Esto se hacía en la antigua usanza. Quién sabe si en cualquier momento se puede volver a dar un premio de califa, pero es muy difícil, porque si nos damos cuenta y nos vamos a todos los orígenes atrás, la primera plaza gran maestra de España fue Ronda,
y la primera escuela taurina también, y luego la de Sevilla. Entonces pues, había mucha rivalidad entre Sevilla y Ronda y Sevilla, por las escuelas de uno y las escuelas de otro. Quiero decir con esto que todos los orígenes de atrás vienen especialmente del sur. Madrid llega a mandar en el toreo, entre otras cosas por la Casa Borbón, y porque era la capital de España, evidentemente, ¿no? Y a la idea de Joselito de construir una plaza pues que fuese pues eso, el number one. Luego a esta plaza se le da una categoría precisamente como plaza importante. Todos los toreros tienen que confirmar en la Plaza de la Venta. Los ganaderos, hasta que no pasan por la Plaza de la Venta, no cuentan como antigüedad. En fin, el premio de los Calizas es sencillamente eso, la ciudad de Córdoba, que hoy ya no tiene tanto valor en el mundo del toreo. Claro, si nos vamos a la antigua usanza, Manolete de Córdoba, Machaquito, Lagartijo, Guerrita, todos estos toreros de Córdoba. Hoy, ¿cuántos toreros da Córdoba? Claro. Se cuenta con los dedos de la mano. ¿Vale? Eso es como el Soro cuando en la entrevista dijo que el pueblo donde él nació tiene distintas personas en el mundo del toreo. Se podría decir entonces que el Soro o la localidad esa es una cuna del toreo, según cómo se mire. Claro, sí, es así. Si nos vamos otra vez a lo mismo, Sevilla tuvo y tiene, pero en la antigüedad, por 1700, 1800, tuvo todo el poder de la tauromaquia, porque no olvidemos que la rama estrata de Sevilla, como todos sabemos, de propiedad privada, ¿vale? Uh-huh. Es de los maestrantes. Curiosamente, el rey, el último hermano mayor de los maestrantes que hubo fue don Juan de Borbón, que en su lugar, cuando se reúne la Junta de Gobierno, por decirlo así, hay un sillón vacío. Y hoy día, si las cosas no han cambiado, también son hermanos mayores el rey emérito Juan Carlos y su hijo Felipe VI, ¿vale? En la Real Maestranza, ¿qué pasaba? Que parece ser que con la conquista de Sevilla, Felipe II se cosca de la jugada y crea una cédula para poder adiestrar al ejército de caballería y entre otras cosas que se entrenen lanceando toros, ¿vale? La Real Maestranza de Sevilla se empieza a construir en 1700 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, y pues exactamente en 1737. Se empieza a construir, lo tengo yo por aquí anotado, en 1737, y finalizan las obras, date cuenta, más de un siglo después, en 1881, porque se iba haciendo a cachos. Se iba haciendo a trozos y se iba haciendo a trozos. Pero se seguía utilizando. Sí, claro. El resto de cuando allí se daban, porque esto ya existía como espectáculos, se tapaba con madera, se improvisaba como buenamente se podía, hasta que por fin en 1881 se termina de construir la plaza. Claro, hubo, que yo sepa, 5 reales maestranzas de caballería, ¿vale? Tenemos la de Ronda, como hemos dicho, la de Sevilla, la de Granada, y ya tengo dudas que se llegasen a ejercitar los ejércitos en la de Valencia y Zaragoza, pero también fueron reales maestranzas de caballería, porque las reales maestranzas de caballería no solamente se utilizaban para la corrida de toros, tenían otras muchas funciones en la sociedad. De hecho, había que solicitarlo a la Junta de Gobierno y el hermano mayor autorizaba o no a los nuevos maestrantes o a crearse nuevas reales maestranzas, porque por ejemplo tenemos también que hubo real maestranza en Carmona y en concreto tenemos se aprueban las de 1732 a 1758 se aprueban la de Carmona, Antequera, Jaén, Utrera, Jerez de la Frontera y Palma de Mallorca. Y si no recuerdo mal, en 1858 se solicita una real maestranza para la ciudad de Córdoba y ya no llegó a ningún sitio. O sea, podemos decir que a aquello ya no se les dio viabilidad. Pero todas estas reales maestranzas no daban corridas de toros. Se dedicaban, digamos que tenían ejército
donde se ejercitaba el ejército y demás, pero no daban corridas de toro como se daban en Sevilla, en Ronda y en Granada, que por cierto, la de Granada se quemó. Anda. Me ha venido a la cabeza ahora una pregunta. Siempre que hablamos de plazas de toros nos fijamos en la península. Pero ¿qué pasa con las islas, tanto Canarias como Baleares? Pues nada, sencillamente, por decirlo así, que no tiene tirón el toro. Porque vamos a ver, en La Coruña tampoco se dan corridas de toros, y en otras muchas ciudades. ¿Por qué? Porque no tiene tirón, no hay afición, no se vive y sencillamente ¿Puede, nos hace negocio, por lo tanto no se dan corridas de toros. puede ser también por la infraestructura? Es decir, en una isla es mucho más difícil tener una ganadería o tener ese desplazamiento. ¿Puede ser ese No, un problema? En el tema de ganadería hoy no habría ningún problema. En el tema de ganadería no habría ningún problema en llevar una corrida y evidentemente puede ser más costoso, porque puede ir en avión, puede ir en barco, no son las mismas comodidades que salgas de Cáceres y venga a Madrid, que son 300 kilómetros evidentemente, si es digamos un punto en contra. Pero sencillamente porque no hay negocio, no hay demanda y entonces pues sencillamente no genera dinero y no se dan por eso, no porque estén prohibidas ni muchísimo menos, ¿eh? Pero si hay suelta de vaquillas por las calles o de otras maneras, si no he visto o recuerdo mal. ¿Cómo? En las islas sí hay otro tipo de festejos taurinos, ¿no? No tengo yo mucho conocimiento de festejos taurinos que hay en las islas. Si te refieres a recortes o otro tipo Eso. de espectáculos taurinos, no tengo yo muchos datos ni conocimientos de que se den este tipo de espectáculos. Puede que se dé en alguna, pero vamos, no está generalizado como tal. Ajá. Bueno, como la radio es online, se oye en todo el mundo, a ver si alguien de alguna isla nos puede contestar a eso para saber Sí. si hay algo. Me viene otra pregunta a la cabeza sobre estos temas. Sobre todo tienes ahí un dietario que más o menos, pero has hablado de la guerra civil. La guerra civil, has dicho que hubo parones, pero ¿fue No, porque no había festejos o por el hambre? Porque era más fácil comer el ganado que torearlo. a ver, lo hemos dicho en los orígenes de la plaga de la venta, que en concreto cuando está de la guerra civil, la plaza no hay toros. No hay toros. Es más, como hemos comentado, fue una huerta. Se sembraba de allí lo que buenamente se podía, según los informes que yo tengo. Que vuelvo a repetir, que muchas veces hay contradicción en los informes. En concreto de la plaga de la venta hay pocas contradicciones porque ya hay muchos datos de ella, ¿verdad? Hubo el paro sencillamente por eso, por la guerra civil, nada más. Lo digo porque me ha venido a la cabeza la película de mucha gente recordará, La Vaquilla. Ya, bueno, pues son películas Que más que cómicas, torearla ¿verdad? era por comerla, pero es que Claro. perdonad la broma, pero Bueno, es que me ha venido a la cabeza eso. a ver, hubo muchas ganaderías, que si bien aquí hablamos de aquí de Madrid, que fueron al matadero precisamente para la alimentación del ejército republicano, y la ganadería de Vitorino se salvó por los pelos. La ganadería de Vitorino se salvó por los pelos, primero por esa razón, y segundo luego después ya, bueno, pues cuando compró Vitorino, digamos que se ganó, iba también al matadero por otras razones, no ya por el tema político, ¿no? Ajá. Mira, me está diciendo Juan Tornero que la plaza de toros más vieja de España es la de Béjar, cosa que la he aprendido yo en Fitur. Bien, estamos en las mismas de siempre. Estamos en las mismas de siempre. Sí, parece ser que así es, pero también le digo yo a este oyente que estamos en las mismas de siempre. Hay informes que te dicen que la de otro sitio, que la de no sé qué. Hay ciertas discrepancias sobre eso. Sí es verdad que se dice que si no la más antigua, una de las más antiguas la de Bejar, sí es así. Y me viene a la cabeza la pregunta otra vez sobre un sitio que yo visité a la entrada de Espeñaperros que ponía la plaza cuadrada más antigua usada como plaza de toros. Eso, según me han dicho, hay más por España, no solo esa. Bueno, vete a saber, porque yo,
para darte una respuesta de la que no esté seguro, mejor no la doy. Si lo has leído y lo has visto, pues evidentemente tenemos que darlo por bueno. ¿Sabes? Si se sabe, por ejemplo, que la capilla más pequeña de una plaza de toros y demás es la de Talavera de la Reina, hay muchos datos curiosos, ¿no? Y en estos de los datos curiosos muchas veces la gente va para casa, por decirlo así, pero no tenemos por qué dudar si eso está escrito en algún sitio. No, yo preguntaba porque no sé si, a ver, yo te lo digo desde la ignorancia y igual es la típica broma que me hicieron, que me dijeron que las plazas de toros, esas que se nombran como antiguas, se volvieron redondas para que el toro parece que se paraba mucho en las esquinas a hacer necesidades y yo decía, eso es una broma y no, me decían que era en serio, digo, bueno, yo me lo tomo como que me lo han gastado como broma, pero ¿puede ser verdad esa historia? Sí, puede ser verdad. Existen, mira, ahora que te pregunto, te voy a contar un chascarrillo curioso. Existen muchos chascarrillos, muchos datos curiosos. Uno puede ser más cierto, menos cierto. Sí puede ser que al tener esquina, el toro tendiera a pararse. Sabemos que las plazas redondas, entre otras cosas, también se hacen porque hay que orientarlas hacia un sitio, es decir, que el palco principal en el momento de empezar la corrida tiene que estar por lo menos la mitad de la plaza a la sombra y el palco principal tiene que estar dentro de la sombra, igual que están orientadas las puertas de la iglesia, ¿no? Pero ahora que dices eso, hay muchos datos curiosos de esto que son muy bonitos y son preciosos. Por ejemplo, de dónde viene el nombre del pase de capote de la Verónica. A ver, ¿de dónde yo viene? tengo muchos informes de que cuando Jesucristo va al Calvario, hay una chica que se llama Verónica, que va con el lienzo blanco para secarle el sudor y la herida de la frente provocadas por la corona de espinas. En su día alguien vio presentar el capote al toro y dijo, anda, mira, ponérselo de frente para citar con las dos manos, dice, anda, mira, se parece a la Verónica. Y parece ser que por ahí se queda el nombre de capote de la Verónica. Es cierto, yo no he visto ningún documento que me lo demuestre. Es mentira, tampoco hay ningún documento que me lo demuestre. Son datos curiosos que ahí están, el que quiera que se los crea y el que no, pues que tenga su duda. Es como esas anécdotas o leyendas urbanas, ahí queda para cada uno. Claro. Pues es bonito contarlo, porque así gente como yo que cuando vaya a una plaza de toros, el día que me atreva a ir, decir, oye, pues si sé que es una Verónica, sepa de dónde viene ese lance y sobre todo esa historia. Claro, porque tenemos datos fiables de que la chicuelina, un toro se le viene encima al chicuelo y el hombre en el apretón reaccionó así, ¿vale? Enrocándose el capote en el cuerpo, el toro pasó y de ahí se inventa la chicuelina. Rodolfo Aragona pasa un poco como 3/4 de lo mismo, inventa la gaonera. En fin, tenemos datos que de los que sí podemos responder y decir esto fue así. En concreto, del pase de la Verónica, pues mire usted, otro dato curiosísimo. Los monosabios, ¿alguien sabe por qué visten así los monosabios, los auxiliadores de los picadores? Pues otro dato curiosísimo. Primero, resulta que, perdona, ¿sí? ¿qué es un monosabio? Un monosabio, verás en la corrida de toro cuando salen los picadores, que hay unos señores con pantalón azul y casaca roja y una gorra también roja con una vara, que son los que levantan al caballo si el toro lo derriba, o si el picador, son auxiliadores de los picadores, además de los peones de la cuadrilla del torero. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿por qué se llaman monosabios? Pues nos vamos a reír, porque resulta que en su día en Madrid había un teatro que tenía un espectáculo titulado Los Monos Sabios, es decir, había unos monos, hacían un numerito con unos monos, donde los tenían más o menos adiestrados y hacían su numerito en el teatro. Y los monos vestían tal cual como se visten los monos sabios. Es decir, pantalón azul con una raya, una gorrilla roja y con una chambra roja, ¿no? Cuando su día el reglamento dice que los monosabios tienen que ir uniformados, pues casualmente, o no lo sabemos, se le pone este uniforme. Y parece ser que desde el tendido de 5 de sol de la Plaza de Madrid, alguien grita, ¡anda, coño, se parecen los monosabios! Y con el nombre de monosabios se quedan. Estos datos son curiosos y hasta provocan la risa muchas veces, ¿no?
Sí, mira. Mira, me dice por aquí que nos hables un poquito antes de despedirnos del Museo de las Ventas. Perdón, dime. Que a ver si podías hablar antes de despedirnos del Museo de las Ventas. Sí, cómo no. Eh, el Museo de las Ventas, vamos a ver si me adentro yo, porque el Museo de las Ventas, cuando la empresa Jardón se queda con la Plaza de las Ventas por 50 años de explotación, ¿vale? La plaza la empresa Jardón tenía un gerente, ¿vale? Este gerente muere, creo que es en 1946, si no recuerdo mal. Y don Livinio Estue, que descendía era nórdico, toda la familia de don Livinio Estue eran los tapiceros de la Casa Real. Desde su abuelo, su padre, fue de padres años, ¿vale? Entonces, don Livinio Estue estudió la carrera de abogado. Y resulta que, como ya formaba parte del consejo de la empresa Jardón, al morir el gerente, la empresa Jardón dice que él haga la gerencia de la plaza. Bien, este señor es quien crea el Museo Taurino, fue un gran impulsor para la construcción de la venta del Batán, y además es quien crea la Feria de San Isidro, con 5 corridas, 4 corridas de toros y una novillada, ¿vale? Cuando en el 69 creo que fue, cuando deja la plaza ya íbamos por 16 corridas de toros, ¿vale? En el museo, pues sencillamente se montó, hoy llegando una cosa, mañana otra, por ejemplo, tenemos el traje de los por el que murió Manolete, con las jeringuillas donde se hizo la transfusión de sangre brazo a brazo desde Gitanillo de Triana, y el traje con el que murió el Gillo, que curiosamente su padre un buen día se presentó en la plaza y le dice a los lozanos que, aunque sea porque la madre no lo vea, qué mejor resguardo que una vitrina en el Museo de la Plaza de la Venta. Y los lozanos le dijeron: señores, lo que hay aquí no es de los lozanos, es de todo lo que se dona al Museo Taurino, digamos que pertenece a la Comunidad de Madrid. Bien, pues ese es su sitio, allí está. Muchas cosas de estas curiosas, cabezas de toro, famosas cabezas de toro de que mató al esparcero, que mató a los cinemas, en fin, muchas cosas, ¿no? Herramientas antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y era desinteresadamente, no se cobraba nada por visitar el museo, y se sigue sin cobrar nada. Curiosamente, ver el apartado de las corridas vale €1, que va destinado precisamente al mantenimiento del Museo Taurino. Hoy ya, ¿qué pasa? Que con los tours turísticos que se hacen en la plaza, que creo que son €14 por cabeza, si no recuerdo mal, también entra la visita al Museo Taurino, ¿vale? Pues el Museo Taurino surge así, fue idea de don Livinio Estue. Es arte, es Vuelvo historia. a repetir lo mismo, ¿eh? De estos datos de don Livinio Estue que yo acabo de dar, esos son reales, y porque no quiero entrar en fecha y demás, porque todo se extiende mucho, ¿no? Muchas veces la respuesta que os hago es pasa como antes. Si yo repito los carteles que de la primera inauguración, de la segunda inauguración, de las orejas que se cortaron, yo pienso que lo más práctico es dar un poquito de repaso a los hechos reales, y lo que acabo de decir es don Livinio Estue, es quien crea el Museo Taurino, la Feria de San Isidro, un gran impulsor para la construcción del Batán y demás y demás. Una pregunta antes de despedirnos. En el trabajo que estás, los areneros, los mulilleros, ¿eso entra dentro del trabajo de la plaza o eso quién lo pone? Me explico. Los areneros sí son de la nómina nuestra. Los areneros sí son de la nómina de la Plaza de Toros de la Venta. Ya dije en el programa anterior
que nosotros no tenemos nada que ver con los bares, almohadillas y demás y demás. Esos son otras empresas externas que se meten a trabajar. Los herreros están en la misma nómina que los acomodadores, carpinteros, etcétera, etcétera. Los mulilleros no. Los mulilleros, para asistir de mulillas y de caballos de picadores y demás, y de mulillas de picadores principalmente, es una empresa, las ventas le contrata ese servicio a una empresa que se dedica a ello. Y esa empresa es quien pone los mulilleros. No forman parte de la nómina nuestra. Vale, son las 9, vamos a ir con otra invitada, pero no sin decirte gracias por estar, queda mucha charla por delante, un abrazo y un saludo de la gente que te escucha y sobre todo de Remedios que dice, no te despidas de él sin felicitarlo, así que de parte de Remedios felicidades, y yo sé que hay otra gente como Carmina que estaba diciendo, con Dámaso no se puede preguntar. En mi caso, prefiero escuchar, es mucho lo que sabe. Y responde Taurina Mazueco, sí señor, Dámaso sabe mucho. Normal, son muchos años en las ventas. Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de oír para la audiencia, como he mandado al grupo de mi pueblo, todo sea por la causa. Buena falta hace en charlas, coloquios, programas, porque con el flamenco no se mete nadie, con el vino tampoco, con los caballos quizás haya una parte, pero por el mundo de los toros nos está tocando vivir unos momentos difíciles y que sea para ti. Y muchas gracias a la audiencia, a vosotros y a todo el mundo en general. Dámaso, te digo, mira, Juan Tornero dice enhorabuena, Eva Reyes dice un placer escuchar a Dámaso, toda una enciclopedia humana, y yo tengo que decirte que no solo yo como persona, sino Radio Cómplices, como he dicho, queremos que esto sea simplemente el primer paso para ese Fitur 2021, que vamos a estar ahí hablando de esto, llevando un stand propio, porque esa es la cabezonería que nos hemos puesto, y sobre todo exigiendo un respeto que se pide a todos, y nosotros ahora, yo me incluyo, desde la desinformación que hay, intentar que todo esto sirva como me sirve para mí, que es aprender que hay un mundo precioso en el cual, le deis un valor tremendo y unos valores que admiro, sinceramente. Fíjate que como dato curioso podemos aportar a esto de la hija de Joselito, ¿verdad? Que Joselito tenía una hija que era antitaurina. Y después que conoce la vida de su padre, un poco el mundo del toro y demás, yo he visto a esa niña en la plaza de las ventas de Madrid, en una final de la becerrada del Batán, que iban todos los alumnos de la escuela con unas pancartas precisamente reivindicándose a favor de la tauromaquia. Curiosamente, esta niña de Joselito, que era antitaurina, la vi aquel día del paseillo apoyando a los alumnos de la escuela. Como dato curioso, ahí lo quedamos. Pues así espero, y espero que este programa y esta radio sirva para precisamente eso, dar el respeto que se merece y recibir el respeto que se merece, y con ello todas las personas que lo escucháis y todas las personas que participáis para enseñarme un poquito cada día este mundo tan bonito. Gracias, Dámaso. Muchas gracias, hasta cuando queráis. Más adelante seguiremos porque, como digo, soy curioso. Este programa lo he hecho egoístamente para aprender, pero ya esos valores que me enseñáis hace que sea generoso y quiera compartirlo con todo el mundo. Así que yo agradecido de que estés ahí y de que quieras seguir estando. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo y enseguida volvemos, ya verás. Voy a escuchar a mi amiga que tengo ahí, la voy a escuchar con mucho gusto y atención. Muchas gracias, Dámaso, un abrazo. Gracias, hasta otro día, adiós. Bueno, pues habéis escuchado aquí en Desde el Palco la entrevista en Radio Cómplices con Dámaso, este empleado de las ventas, esta enciclopedia humana y sobre todo este gran saber compartir su experiencia, su información y enseñanza. Buenas tardes.